Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con Juan Miguel Alcántara Soria, uno de los actores centrales en la elección presidencial de 1988, esta que, pues según Manuel Bartlett, fue un amaciato entre Acción Nacional y Carlos Salinas. Doctor Alcántara Soria, a la vuelta del tiempo, ¿cuál es su punto de vista sobre este acuerdo de legitimación, un acuerdo político de legitimación en los hechos, en el ejercicio del poder del gobierno de Carlos Salinas y los gobiernos subsecuentes? ¿Se consiguió la transición democrática? Explíquele a la audiencia, por favor. Me parece que las evidencias para cualquier observador de buena fe que quiera evidencia científica, histórica, ahí están para constatar que sí hubo una transición a la democracia electoral del país, porque fue precisamente a propuesta del PAN, a quien tuve el honor de representar, haciendo en la Cámara de Diputados la presentación tanto de reformas constitucionales primero como de luego de un código electoral. Es gracias a esa propuesta que se crea el IFE, se crea el Tribunal Electoral Autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, como era hasta entonces el contencioso electoral. Las mesas directivas de casillas se integraron a través de insaculación de ciudadanos, figura que yo traje, la de la insaculación de la legislación española. Se crean delitos electorales para tipificar y sancionar a quienes cometieran conductas relacionadas con fraude electoral. Se crea la credencial con fotografía que se había negado durante décadas el gobierno a establecer en México. En fin, son algunas de las instituciones o de los procedimientos que el PAN propuso y que indudablemente a partir de entonces, con la reforma del 89-90, el PAN pudo ya tener acreditada su contribución a la transición democrática. Y atrásito de la transición democrática electoral, que esta sola era una democracia método instrumental, vinieron ya cambios en la parte de cambio de estructuras. Vino el Tratado de Libre Comercio, vino el reconocimiento a las iglesias, se permitió a los ejidos que pudieran decidir por sí mismos cuándo enajenar alguna parte de su propiedad ejidal. En fin, hay una cadena de reformas estructurales que son secuela de esa transición iniciada con el liderazgo de Luis H. Álvarez y la fortaleza de Maquio Cloutier en 1988. Sobre esto, la siguiente pregunta era precisamente esa. Manuel Cloutier fue un actor central en esto. Él estuvo de acuerdo. ¿Cómo fue su participación? Platíquele a la audiencia, por favor, doctor. Manuel Cloutier, como él mismo se autodefinía por ser jugador de americano, fue un tlaqueador que abrió los espacios políticos para que otros llegaran a aterrizar los resultados, los goles que desde el punto de vista político había que lograr. Lamentablemente, y recuerdo muy bien el día que falleció ese domingo, yo estaba precisamente en San Lázaro discutiendo con Trinidad Las Cárdenas y José Luis Lamadrid detalles de esta reforma, que fue un proceso muy largo, casi 10 meses, discutiendo con los diputados y senadores del PRI la propuesta del PAN, y por supuesto también lo hicimos con los de el Frente Democrático. Bueno, pues Cloutier fue indudablemente un motor de esta transformación de México, de hacerlo democrático y de ponerlos en vistas al siglo XXI. Indudablemente México, con la apertura del Tratado de Libre Comercio, con la modernización que obtuvo, entró a las grandes ligas, y hoy los resultados que tenemos en buena medida en el tema económico, educativo, social, etcétera, cultural, vienen de esa transformación lograda por exigencias democráticas que eran del pueblo y que el PAN supo conducir. Doctor Alcántara Soria, el presidente López Obrador se benefició y llegó al poder gracias a esta democracia, a esta transición democrática, pero ya en el poder, pues parece que no le gusta y parece que quiere la concentración absoluta del poder.
va por la autonomía del INE, del Tribunal Electoral, de los estados, de los tres poderes y ahora contra la autonomía de la Universidad Nacional. ¿Cuál es su punto de vista? El presidente López Obrador está anclado, atrapado en el México de los años 70 y él lo reconoce abiertamente. La época de Luis Echeverría y de José López Portillo, que es cuando él entra a la universidad y cuando se forma en ese PRI de los 70 y principios de los 80, ese PRI lo añora a un titular del Ejecutivo Federal o de los estados omnipoderoso, sin contrapesos en el legislativo ni en el judicial, un ejecutivo que hacía lo que se le pegaba la gana y no había ningún poder político ni social que se le opusiera. Ese es el sistema, los contrapesos ausentes que López Obrador quisiera. Y evidentemente él fue beneficiario de estas reformas, de esta transición democrática, porque es gracias precisamente a las reformas que se hicieron en el 88-89, cuando primero Cuauhtémoc Cárdenas gana la jefatura de la Ciudad de México y después ya se van desgranando las siguientes elecciones, Ernesto Rufo en Baja California y así sucesivamente. No cabe duda que hoy la democracia que México logró a partir de 1989 ya se ha acreditado en el mundo, pero hoy tiene los riesgos de estas visiones que nos quieren regresar a la ausencia de contrapesos, de equilibrios con visiones de los 70. En un minuto, y para responderle directamente a Manuel Bartlett, ¿fue un amaciato el del PAN y el de Salinas? No, lo que hubo a la luz pública en voz alta, con un proceso verificable en cualquier medio de comunicación de este país. Lo que hubo fue diálogo político, una agenda política bien precisa, con un buen seguimiento de la misma y los resultados en las estructuras, en los sistemas, en los procedimientos que hoy tiene México democráticos son la evidencia, son el resultado de esa posibilidad de aún ilegítimo de origen y que seguirá siendo ilegítimo de origen, pero que supo legitimarse en el ejercicio del poder. Doctor, le aprecio y le agradezco, se nos terminó el tiempo. Gusto saludarles. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.